Hola, muy bienvenidos a Spite Podcast, que no deja de ser la oportunidad que tenemos para hablar con amigos, con clientes que son proveedores, que son compañeros al fin y al cabo, con los cuales pasamos mucho tiempo y pensamos que tienen cosas muy interesantes que contar. Hoy tenemos con nosotros a una buena amiga. Eso iba a decir yo, prefiero la parte de amigos que no de clientes. Que suelen ser también buenos amigos los clientes, si va la cosa bien, ¿no? Ella es la CEO de Talent Growth Management y sí que es cierto que hemos trabajado mucho en común, por lo menos en los últimos años. Empezamos con alguna cosita suelta y... Nunca me has abandonado en mis locuras. Eso es de ser buenos amigos. Exacto. Pues María José Valero viene del mundo de la empresa, ha estado siempre ligada a lo que es dirección, a organización, y con Talent Growth yo creo que lo que trata es de acercar todos esos conocimientos, toda esa experiencia, pues a un público mucho más amplio. Ahora nos contarás un poquito con más detalle. Una de tus frases es: cuando juntos sumamos, hacemos cosas grandes. Es cuando hacemos cosas grandes, solo cuando juntos sumamos. Esa frase, ¿por qué te representa? ¿Por qué para ti es tan importante? A ver, bueno, hay múltiples frases que te dicen que solo puedes llegar más rápido, pero juntos es cuando llegas más lejos. Porque una de las partes principales, sobre todo del liderazgo, el liderazgo o el buen liderazgo de equipos, es la parte de la vulnerabilidad. Yo no tengo por qué saberlo todo. O sea, cada uno tenemos una función, una parte que nos aplica en el equipo. Y solo cuando vamos a sumar esas partes es cuando podemos llegar hasta el objetivo que nos planteamos. Creo que cuando empezamos con esa disputa a lo mejor de los feudos es cuando entran nuestros miedos quizá pero es que cuando tú enseñas al que viene detrás, solamente tienes salida hacia adelante, es cuando puedes seguir creciendo. Entonces creo que lo correcto o la manera de hacer las cosas grandes es sumar. Eso tiene que ver con no sé si se dice así, la cultura empresarial, en este caso con la cultura de Talent Growth, que es eso, sumar y tener una faceta humana dentro de la empresa que no está relacionado con ser menos empresa, ¿no? Quiere decir que al contrario, hace crecer, tiene una faceta más humana, ¿no? Correcto. O sea, antes hemos en algún momento comentado el tema del tamaño de las empresas. No creo que lo importante sea si una empresa es más grande o más pequeña. Los que hacen grandes o pequeñas las empresas es el tamaño de las personas que las componen. Pues empezamos ya con el tema. Hablamos de tamaño de empresas, de quién la compone y demás, y a mí a veces me surge la duda de empresario, emprendedor, gerente, directivo. Es como un abanico muy grande. Y no sé si eso en los últimos años se ha ido ya fragmentando, se ha roto desde que están las startups, desde que pues, existe el mundo del emprendedor. No sé si esa barrera se ha roto o sigue habiendo una empresa multinacional. A ver, el emprendimiento puede estar creando tu propia empresa, tu propio proyecto, o puede estar generando intraemprendimiento dentro de la empresa en la que estás, que puede ser también, pues como a veces sacan también dentro de las empresas grandes nuevas líneas de negocio y generan una nueva empresa, como se producen distintas, se invaden en nuevas tecnologías o nuevas ramas del negocio. Entonces, el emprendimiento principalmente es una actitud, a mi entender. Aquí tenemos acepciones y podemos buscar... ¿Y eso es de toda la vida o ahora es, no sé si la palabra a mí me suena como más reciente, como de hace una década, una cosa así? Se utiliza más y quizá todo va también con la narrativa o la evolución de los mercados, de los negocios, etc. Antes, si nos vamos a las revoluciones anteriores, era más fácil que hubiese un empresario con muchos trabajadores, pero no hablábamos de la actitud emprendedora. Hoy el emprendimiento se entiende no solo como una actitud, sino como la generación de una nueva línea de negocio, pero no tiene por qué. Es decir, puedes emprender un proyecto. Hay mucha gente, y eso sí que se va viendo, que emprenden en la creación de nuevos negocios, nuevas líneas, pero luego no son los que las gestionan o las dirigen. Es decir, pueden tener esa capacidad para crear y para innovar, pero puede, permíteme la expresión, aburrirles la parte de gestionarla en la sostenibilidad. Que no es raro que les puedan aburrir. Exacto, es que cada uno tenemos unas aptitudes y eso es parte de lo que decíamos, hay que sumar. En tu web te defines como coach. Coach es una palabra que durante los últimos años también ha ido evolucionando y demás. Gente lo vincula, me decías, pues a psicología, a diferentes... A veces también, como pasa con empresario y emprendedor, hay un poquito de confusión, ¿no? A ver, el coach o la palabra coach nace un poco de lo que es el ejercicio del entrenador, ¿no? Dentro del mundo del deporte.
al final la razón es la misma y es parte de enseñar esas herramientas que te conducen al liderazgo. Hay distintas clases de coaching. Tenemos el británico y el americano y tenemos el ontológico que nace en Sudamérica. Lo que te vienen a decir es, si no te gustan tus resultados, cambia las acciones. Si nos quedamos en esa parte, se va el coach y las acciones volverán a ser las que innatamente te resurgen a ti. ¿Por qué? Porque no has cambiado tu mirada de mirar al mundo, tu forma de mirar el mundo. El ontológico lo que va es a cuáles son esas creencias, cuáles son esos juicios que están limitándote para alcanzar tus objetivos. Simplemente se trata de desfundamentarlos. No hay ni buenos ni malos, solamente limitantes o poderosos hacia tu objetivo. Pero eso es una carrera o un ejercicio en el que tú no abres tu mochila. Es un ejercicio en el que tú acompañas a la persona, es como el taxista, ¿vale? Quiero ir a tal sitio, ¿vale? Pero ¿quieres ir por una avenida de palmeras? ¿Quieres ir? ¿Por dónde quieres ir? Porque podemos dar la vuelta a Valencia y cruzaremos un montón de avenidas de palmeras, pero ¿por cuál? Entonces te acompañan para encontrar tu propia ruta, te acompañan a crear conciencia de aquello que te está limitando. Mientras que la mentoría uno escucha y cuando ve que tiene algo de su experiencia que ofrecer lo pone encima de la mesa, tampoco viene a hablar de su libro. Entonces hay distintas maneras de realizar el ejercicio. Y cuando lo que existen son experiencias que puedan ser puntos bloqueantes, que sí que necesitan del ejercicio de un psicólogo, se puede acompañar. Son ejercicios diferentes. Que ha habido también mucho intrusismo y como en todas partes, no todo el mundo valemos para todo. Hay quien ha realizado los estudios o el ejercicio y no hace un ejercicio puro. Entonces, son distintas cuestiones. Sí, me he certificado como coach, utilizo las herramientas del coaching sobre todo para realizar ese cambio transformacional en la cultura de las empresas. Hago el ejercicio del coaching, pero generalmente lo hago también o en un plan que pueda haber dentro de la empresa, un 360, un plan de sucesión, o generalmente a nivel particular cuando son profesionales que quieren alcanzar objetivos o seguir creciendo. Igual que durante mucho tiempo hubo como resistencia a la psicología o acudir al psicólogo, que era... No sé si a las empresas les ha pasado un poquito lo mismo, que ha habido resistencia también a dejar entrar a gente de fuera, con esa mirada de fuera que decías tú antes, a toquetear dentro de la empresa, a levantar determinadas... No siempre es fácil. Dentro de lo que yo hago también te encontramos lo que se conoció como la consultoría o la resultoría, porque aplica más a una consultoría dirigida a resultados o a la parte estratégica. Al final yo suelo hacer ejercicios ad hoc, o sea, proyectos conforme los pide el cliente, con su equipo o formando yo un equipo de compañeros y profesionales de otras áreas que son las que se necesitan. Lo que suelo es pedir dónde queremos ir, y establezco un plan de acción que tenga que estar acorde con la empresa y con su plan estratégico y a partir de ahí empezamos a trabajar. ¿Cuesta? Hay culturas que cuesta un poquito más, hay culturas que cuesta un poquito menos, pero es lo mismo que lo que hablábamos. Hay quien cree que va más rápido solo y puede ser cierto, pero no tendrá todo el conocimiento y hay quien está dispuesto a innovar y a escuchar otras miradas. Sí, yo he escuchado a veces historias de, no, pues vino el asesor o vino el coach o vino tal, me quería hacer cambiar una forma y lo habíamos hecho siempre así y a veces son fracasos porque el propio directivo o el propio empresario se niega, ¿no? Pero sin embargo luego a veces buscan formación en Lean o en mejora continua o en distintas herramientas que precisamente lo que te están diciendo es eso. Es el plan check, do, act, que al final es yo planifico, yo hago, yo reviso, si está bien, estandarizo y otra vez vuelta a empezar a buscar maneras de ir creciendo en la eficiencia. Y lo que es el coaching, pues a veces pasa lo mismo. Es difícil al principio porque te ponen delante de un espejo. Eso duele. Es que el tema es ese. Yo también he sido coacheada y la primera vez que el coach, estando en ese momento en la multinacional americana, me dijo, yo ahora te doy el ejercicio que ha salido y tú te lo lees pero con una copa de vino. ¿Y eso? Y es porque al final cuando te hacen un 360 y ves que tienes áreas de mejora, a todos nos duele que nos digan en esto has de mejorar. ¿Pero por qué? Porque tendemos a mirar la parte más exigente que no la parte excelente. Tendemos a practicar eso de ya lo he hecho mal, ¿no? Ya he fracasado que atenta a la dignidad. Y no simplemente tengo un área donde puedo mejorar. A veces cuando vamos al cole siempre queremos que nos digan que nuestros hijos
hay algo en lo que pueden mejorar porque es cuando puedes participar en ayudar. Pues se trata de lo mismo. El crecimiento del ejercicio de un coach a base de un 360 es como una espiral de crecimiento. Es decir, en estas áreas, tu equipo, tu 360 están diciendo que no destacas tanto como en estas en las que brillas. Guay, pero solamente queremos oír estas. No. Yo ahora trabajo estas. ¿Qué pasará dentro de un año o dos cuando me hagan un 360? Que destacaré en las que he trabajado y las que entonces era brillante ahora se denotan menos. Y o sea, hay que tener una mente abierta para enfrentar un proceso de este tipo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los pecados capitales de las grandes empresas o de los directivos? Dime 2 o 3. Por ejemplo, a mí se me ocurre... Vale, dime. Ayúdame. Jerarquías muy rígidas, muy ordeno y mando, porque es una herencia a lo mejor de otras formas del pasado, o estar muy desconectado de los equipos. Hay yo no sé si llamarlo pecado, ¿no? Porque realmente es como la asignatura en la que nos desarrollamos, la que estamos aprendiendo desde que prácticamente nacemos y la que seguimos teniendo pendiente, que es la parte de la comunicación. Eso, si ya es difícil entre dos personas comunicarse correctamente, y ahí entramos relaciones profesionales, relaciones de parejas, relaciones con hijos, imagínate cuando esa estructura se va creando mucho más grande y son muchas personas y con unas jerarquías determinadas. Confundimos a veces la capacidad de liderar o de dirigir, confundimos el poder con el respeto. Hay veces, yo tenía un jefe que alguna vez me decía, José, el poder no se da, se toma. Y decía, es que yo no quiero el poder, quiero el respeto. Entonces, si tú trabajas en equipo, si tú te ganas el respeto con el ejemplo, si tú eres capaz de comunicar correctamente, y pensamos que comunicar es decir, hablar, y de eso solamente se escucha el 7%, y es más importante qué tono, qué énfasis ponemos y sobre todo qué transmitimos, la coherencia entre lo que hago y lo que digo. Si eso establecemos una jerarquía flexible, una jerarquía en la que realmente la comunicación pueda fluir correctamente en la empresa, va a ser muchísimo más fácil que lleguemos a éxito. A veces, como no comunicamos bien, tenemos al mejor de los trabajadores remando, pero con más fuerza que nadie, y no es consciente que está remando en la dirección contraria. Pero no es su responsabilidad, es la nuestra. Y a veces hay ambientes un poco así dramático, de miedo dentro de la empresa, por esa falta de comunicación, hace que una parte y otra no lleguen a acuerdos o a entenderse por ese miedo. Es la importancia de lo que digo, cómo lo digo, porque si se entiende que me van a penalizar por equivocarme en algo, que a lo mejor incluso no tenía todo el conocimiento, toda la información, por eso es importante tener buenos líderes, la persona a lo mejor va a resultarle más fácil mentirme y esconderme verdades que no ir cara a mí. Un buen líder tiene que tener la confianza del equipo y saber que si nos equivocamos es el líder el que atiende con las responsabilidades. Obviamente, si alguien se equivoca, habrán consecuencias, pero no son consecuencias para que exista el miedo y la mentira. Si no hay transparencia en los equipos, si no hay confianza, la confianza se basa en sinceridad, credibilidad y competencia. Si no soy sincero, no transmito sinceridad. Si mi credibilidad se pone en duda en algún momento porque se ha transformado en una mentira, o si no soy competente, pero a veces tenemos que nivelar o que formar en la competencia el equipo para que la confianza siga firme. O sea, escuchándote me da la sensación de que a veces te debes enfrentar a auténticos juegos de tronos, ¿no? en la empresa y lidiar con eso debe ser complicado, ¿no? Tienes que tener también unas capacidades de lidiar, No sé si las tengo, no sé si las tengo, porque lo que suelo ser es muy transparente. Entonces, me gusta, por lo menos en el equipo que yo formo o en el trabajo que yo hago, plantear las bases y pues digo, ¿qué objetivos quieres? Este es mi plan de acción para llegar ahí y está casado con la estrategia de tu empresa. Entonces es cuando podemos funcionar, pero se adquieren una serie de compromisos en las que el directivo, el empresario, la persona que solicita llevar a buen término eso, tiene que estar alineadas con todo el equipo. Y a veces es más importante el camino para llegar al consenso y poder arrancar, es más fácil, es más importante perder tiempo ahí, lo que a veces hemos hablado incluso con las nenas, ¿no? El que los estómagos se alineen para poder llegar a término, si no todo lo demás va a fracasar.
toda esa experiencia desemboca también en Talent Grow, que decíamos al principio. ¿Por qué lo pones en marcha? ¿Cuál es el objetivo detrás de Talent Grow? Pues el objetivo en ese momento, cuando yo además vuelvo a casa, es un poco decir, hacer mi pequeño ikigai o mi pequeño propósito y pensar en qué puedo ofrecer yo al mundo, que me guste, que me apasione, que aporte valor, por lo que me pagarían. Entonces, y crear esas pequeños cuatro bolitas que conforman todo lo que puedo aportar. Es cierto que luego dentro de todo eso hay fases que se pueden quedar más descompensadas con esta empresa o con otra serie de proyectos y vas compensando y completando todos esos para al final pasármelo bien, ser feliz, que es lo que queremos todos, ¿no? Y has pasado de trabajar con empresas muy grandes, sigues haciéndolo ahora, pero además has incorporado pues emprendedores o otro tipo de empresas. No sé si también te produce una cierta satisfacción poder llegar a un último más amplio. He de decir que siempre me ha gustado trabajar con gente joven. Entonces, con gente joven y otras no tan jóvenes. En el equipo, en el último equipo que yo lideraba dentro de la multinacional era muy variado. Pero dentro de eso sí que tengo proyectos que son de parte de acción social con gente muy jovencita, que son de 8 a 18, es decir, que siempre me enamoran y claro, conforme yo me hago mayor, el rango que hay abajo es mucho más amplio. Entonces sí que también el trabajo con jóvenes emprendedores o con gente que está terminando también sus carreras y no saben cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, cómo enfrentarse a qué es lo siguiente que quieren, cómo presentarse dentro de las redes sociales. Entonces sí, el abanico empieza a ser muy amplio, pero al final los pilares son los mismos. Se trata de tener actitud, de saber comunicar de una manera positiva, con un lenguaje positivo, que a veces, muchas veces, nos es más fácil saber lo que no queremos que lo que sí queremos, entonces participa mucho el no o la parte negativa en nuestro vocabulario cuando debería de ser la parte más positiva y más empoderadora. No sé si a veces el emprendedor tiene una imagen de épica, de enfrentarse a los problemas por uno mismo, no sé si viene un poco del cine o de la imagen que hay en la sociedad y no sé si justamente pues pedir, no sé si ayuda o acompañamiento facilitaría o evitaría muchos problemas. Todos necesitamos ayuda. Yo tampoco puedo trabajar sola, ni es lo que decíamos al principio, no lo sabemos todos. Todos necesitamos a un momento de ayuda. Yo creo que el género humano no está hecho para la soledad. Necesitamos ayuda para crecer cuando somos pequeñitos, necesitamos ayuda para sostenernos en las relaciones y necesitamos ayuda para hacer proyectos que cada vez engloban más facetas. Emprender un negocio, por mucho un negocio que pueda tener que ver con a lo mejor con una parte científica, con una parte tecnológica, con biotecnología, yo puedo saber mucho de eso. Pero ¿voy a saber hacer sostenible a lo mejor ese proyecto? ¿O voy a saber gestionar un equipo de trabajo? Hay otra serie de aptitudes que necesitaré complementarme con otra gente que sepa más que yo. Porque lo bueno es que si saben más que yo iré creciendo y llegando más lejos. Y creo que esa es la actitud inteligente. Vamos a cerrar ya esta entrevista hablando de una de las cosas que yo sé que es de las que más te enamoran, que son las nenas. Sí, los jovencitos, sí. Hablamos de Technovation Girls, que desde Talent Grow lleváis 6 años dentro del proyecto. Empezamos en el 2018. Y que es un proyecto muy innovador y que ha tenido una acogida, voy a decir, bestial, ¿no? Sí, a ver, empezamos muy fuerte, muy fuerte. Como siempre, hay épocas de transición, pero empezamos con mucha inclusión en el mundo de los jóvenes y es un proyecto que, para empezar, no es mío, es un proyecto americano. Cuéntanos un poquito de qué va. El proyecto lo que hace es desafiar a jóvenes de entre 8 y 18 años a que creen una aplicación móvil o un dispositivo de inteligencia artificial que solvente un problema social de su comunidad. Está basado principalmente en las ODS. Les enseñas un poquito de las distintas problemáticas que puedan haber, pero al final salen a la calle a ver cuáles son los problemas que a ellos les preocupan en el estómago. ¿Y qué tienen que hacer? Crear esa aplicación, darle una base tecnológica desde la perspectiva de creador y usuario, pero tienen que hacerlo sostenible en el tiempo. Tienen que saber venderlo, hacen toda la parte del estudio de marketing, hacen la parte del business plan o adoption plan. Y lo más importante para mí, tienen que saber defenderlo ante un jurado.
Estamos hablando de niñas muy jovencitas, ¿no? De 8 a 18 años. Hay 3 categorías, cada uno. La parte más diferencial está en la parte de la sostenibilidad, de hacer o no plan de negocio. De 8 a 12 son las beginner, de 13 a 15 las junior y de 16 a 18 las senior. ¿Y de cuántas alumnas o participantes estamos hablando? Pues desde el 2018 ya han pasado cerca de casi 3.000 alumnos. 3.000 alumnos. Sí, son unos 2.000 y algo. ¿Y por qué crees que ha tenido tanto éxito este proyecto? ¿Por qué crees que tiene una acogida como la que tiene? Porque es un desafío, porque es un reto, porque es jugar, porque es entrar en el mundo de los mayores pudiendo hacer yo algo, porque no estoy, decimos o nos sentimos nerviosos de decir, no, son ya usuarios digitales por gastar el dígito, por darle así, no es saber de tecnología. Entender cómo piensa la tecnología, poder utilizarla y hacer algo que realmente te preocupe y saber que puedes solventarlo, creo que es como un escape room. Al final, a veces nos salimos de las matemáticas del STEM, tenemos una gran problemática en el mundo del STEM porque por etiquetas creo que se alejan y sin embargo les pones un escape room y todos se presentan. Entonces, planteemos los desafíos de manera divertida y de manera que enganchen, que quieras llevarlo a más. Y luego lo que ocurre que se da la vuelta a la tortilla, que yo les pongo referentes, les buscamos profesionales que las escuchen y ocurre al contrario, que son los profesionales los que vienen asombrados de lo que hacen, de cómo hablan, de cómo lo dicen, de cómo se expresan, de cómo han planteado una solución y son miradas innovadoras. Decíamos al principio, estábamos hablando de grandes empresas, sigues trabajando con grandes empresas, sigues trabajando con emprendedores, con estas niñas, con este proyecto. No sé de quién has aprendido más o si las niñas ¿qué has aprendido de ellas en estos años? A ver, aprender, aprendo de todos cada día. He aprendido un montón de cosas de ti también, porque si estás dispuesto a escuchar, ya que la mirada del otro pueda cambiar la tuya, que esa es la parte más difícil de decir, uy, ¿y si me cambian de lo que yo pienso? Bueno, pues es una oportunidad para ver el mundo de una manera diferente. Pero sí que es cierto que me he llevado algún regalo, alguna nena que con 10 años después ha llamado para felicitarme y decir, lo habéis hecho muy bien el equipo, ha estado súper bien organizado, hemos aprendido un montón, cuentas conmigo y con mis compañeros para el año que viene. Cuando eso lo hace una nena por motu propio con 10 añitos, pues te llevas un regalo muy grande. Pero cuando los mentores al principio piensan, es que fíjate lo que quieren hacer, y luego llegan al final y te dicen, saben que lo han hecho, pues son regalos que te dicen, ahí si no nos pusiésemos tantas etiquetas, ahí si no nos limitásemos tanto y dejásemos crecer y pulir correctamente esos diamantes que tenemos. Cerramos con esto, simplemente decir que este es un proyecto dentro de una serie que son proyectos de cambio que en la web, en Talent Grow, podemos encontrar, ¿no? y que abarcan desde los trabajos, en este caso, con las niñas más pequeñas, a un espectro social muy amplio, ¿no? Cuéntanos un poquito, ya para acabar, qué son los proyectos de cambio. Pues mira si son de cambio, que el último proyecto de cambio emprendido me llevó a conocer a jóvenes emprendedores que actualmente les ayudo vinculada totalmente en el liderazgo de su empresa y hemos creado una startup de un mundo que para mí en cierta medida es nuevo, porque sí es cierto que estoy vinculada a tecnología, sí es cierto que siempre he trabajado y entendido cómo funcionan los sistemas operativos para adaptarlos a las empresas, pero ahora estoy dentro del mundo de redes, sistemas y ciberseguridad. Bueno, pues aprendiendo... No le tienes miedo a nada, ¿eh? A nada. Yo digo que me moriré aprendiendo, es una manera de seguir descubriendo mundos nuevos, entendiendo cosas y no veas la de sesiones que me hago en la pizarra que me pone mi compañero y empieza plan formativo. Y me cuesta entender, pero poquito a poco me voy quedando hasta con los nombres y los acrónimos de las cosas. Pues María José, muchísimas gracias por a haber vosotros, venido. por contar conmigo. Como decíamos al principio, se trata de hablar con clientes, proveedores y sobre todo con amigos. Muchas gracias. Gracias.